Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Gracias, Señor, por la palabra que tienes para tus hijos en esta tarde, Señor. Te pedimos que seas tú personalmente llevándolo al corazón de cada uno de tus hijos y no permitas que yo cambie ni una tilde ni una coma de lo que tú tienes que decirnos. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a continuar nuestra serie. Ya vamos en 11 de 12. O sea, ya estamos a tiro de as, listos a terminarla. Decíamos entonces la palabra que nos decía el Señor en Efesios, que la vuelvo a leer, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes de ellos. Miren lo que habla el Señor. El Señor aquí está hablándole a los efesios, lógicamente, a través de Pablo, y les está diciendo que ellos, los fornicarios, los que pecan, los que tienen contiendas, los que están permanentemente en las obras de la carne, ellos no van a heredar el reino de los cielos. Pero ojo, porque dice ellos, pero ustedes tengan mucho cuidado, porque ustedes fácilmente pueden ser partícipes con ellos. Y si ustedes son partícipes con ellos, tendrán las mismas consecuencias. Entonces, lógicamente, aquí el Señor nos pone a pensar, porque nos han enseñado, mire, usted haga la oración de fe, reciba al Señor, el Señor entra a vivir en su corazón, usted ya nace de nuevo, es una nueva criatura, y usted ya es salvo por siempre y no hay ningún problema, y va a vivir una vida cristiana feliz, y va a congregarse en la iglesia Barney, y todos felices, y aquí nos reímos y nos abrazamos y no nos pasa nada malo. Y el Señor dice, ojo, porque si ustedes son partícipes con esto, también tendrán las consecuencias. Nosotros estamos expuestos. Pablo decía, mire, yo oro porque siendo estandarte, anunciando la palabra a todos, al final no sea yo quien me quede y los demás se vayan. Y Pablo tenía al Señor en su corazón, ¿o no? ¿Quién lo cree? ¿Quién cree que Pablo tenía al Señor en su corazón? Y ahora, ¿cuántos tienen aquí el Señor en su corazón? Bueno, si Pablo le decía, pues ¿quiénes somos nosotros para decir que nosotros no? Pablo decía, mire, yo quiero terminar la carrera. Al final la terminó. Dijo, he terminado la carrera. Y eso es lo que yo quiero, que todos nos veamos aquí cuando el Señor desde ahí arriba nos llame y diga, vengan hijos míos, venga iglesia. Él viene por su iglesia, ¿recuerdan? Cuando diga, venga por su iglesia, todos en bloque subamos. Y no que alguno se quede, ¿y qué pasó? ¿Cierto? ¿Y será que no compró el pasaje? Entonces aquí es algo muy importante. Hay algo muy importante. Y es que el Señor nos está recordando que tenemos que cuidarnos del enemigo, porque el enemigo está como león rugiente. Mire, si no hubiera riesgo, Él no nos enseñaría eso. Él nos diría, mire, ya el enemigo, no se preocupe que ya, mire, con un dedito, con un pastoreo. No, el enemigo está atacando, el enemigo está engañando, el enemigo nos está asustando. Y sobre todo que cuando nos infunde temor nos paraliza y no nos deja hacer lo que tenemos que hacer, nos desenfoca. Me escribía un amigo consiervo que vive en la República Dominicana. Me decía, pastor, ¿qué opina usted sobre lo que se está enseñando sobre aquello que tiene que ver con el género? ¿Qué opina usted sobre la educación que se le debe dar a nuestros hijos? ¿Qué opina usted sobre las manifestaciones que estamos haciendo en la calle para
para protestar. Yo le decía, hombre, sí, es importante que la iglesia se manifieste. Lo entiendo y estoy de acuerdo. Pero la palabra dice que estamos en los últimos tiempos. Y los últimos tiempos vienen, están y van a terminar. Lo quieras tú o no lo quieras. Lo quieran los LGTBI o no lo quieran. Lo quiera Santos o no lo quiera. Lo quiera Uribe o no lo quiera. El Señor viene por nosotros. Y Él nos avisa cómo van a ser estos tiempos. Desde siempre nos ha venido diciendo cómo van a ser estos tiempos. Entonces, estamos viviendo lo que deberíamos vivir. ¿O no? Ahora, que nuestra responsabilidad es orar para que el reino de los cielos se extienda, sí. Que nuestra responsabilidad es caminar para traer el reino de los cielos acá, porque Cristo lo acercó y el Espíritu Santo que ya vive en nosotros nos da la posibilidad de caminar en el reino de los cielos. Lo tenemos que hacer. Pero el enemigo viene a desenfocarnos para que nosotros no sepamos qué hacer, le prestemos más atención a lo que parece y lo que realmente estamos llamados a hacer, se nos olvida. Mire, sí hay que protestar, pero nos engaña el enemigo haciendo que levantemos nuestras voces allá en la plaza pública por algo que no vamos a cambiar y olvidamos a nuestros hijos acá. Así es. Y a nuestros primos, y a nuestros tíos, a nuestros bebés. ¿Cuántos de acá tienen niños que están arriba en la escuela? Ya no es escuela dominical, en la escuela sabatina, ¿no? Estos niños, nuestra responsabilidad es llenarnos del Espíritu de Dios, empoderarnos porque tenemos un espíritu ¿de qué? De Poder, ¿de qué? De amor, ¿de qué? Y de dominio propio. Nosotros tenemos que mostrar lo que el Espíritu de Dios es en nosotros para que el reino de Dios crezca en la tierra. Y nos desenfoca el enemigo mandándonos a pelear cosas que no son nuestra pelea. Porque nuestras armas no son carnales. Nuestras armas son espirituales en Cristo. ¿Cierto? Y nos hacen meter que le tenemos que levantar la voz. Sí, levantemos la voz, pero se nos olvida y nos desenfocamos que lo que tenemos que hacer es unida a la iglesia orar, unida a la iglesia declarar, unida a la iglesia obedecer, unida a la iglesia prepararnos y aprender para que nuestros hijos no se confundan, para que nuestros hijos sepan quién los trajo y cuál es su género. Para que en el colegio, mire, porque podemos ir a protestar, pero en el colegio los niños les están diciendo otra cosa. ¿A quién le corresponde? ¿Al colegio? ¿O al gobierno? ¿O a nosotros? Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque el enemigo está ahí, como león rugiente. Fíjense que eso lo conocemos desde hace muchos años. Lo estudiamos, nos lo predican, pero tenemos que tenerlo presente permanentemente. Que el enemigo está como león rugiente, no va a estar como león rugiente, no estuvo, está permanentemente tratando de hacernos caer. Y la forma más fácil de hacernos caer es en nuestra mente, confundirnos, desenfocarnos y ponernos a hacer lo que no debemos hacer. Mi esposa estaba orando al principio por la oración de 3, por las uvas, por las vides. A eso nos llamó el Señor. El Señor nos dio la gran comisión y nos dijo, por tanto, id. Nos dijo, piénsalo. Si tú crees que es bueno, podrías ir de golpe. ¿Cierto? Seguro a ti te dijo el Señor, mira, de golpe si tienes tiempo, yo sé que tienes mucho trabajo, pero si tienes tiempo, de golpe podrías ir a predicar el Evangelio. No. ¿Cierto que no? El Señor nos dio nosotros lo llamamos muy bonito, decimos gran comisión, sí, pero nos dio un mandato, nos dio una orden. Por tanto, id. Me dijo, toda potestad, toda. O sea, Él tiene no algo de poder, sino todo el poder que se lo dieron del cielo, que se lo dio el Padre. Así es. Y Él hace con lo que le dieron lo que quiera. Él es soberano. Y Él, ese poder que recibió, esa potestad que recibió,
no la está dando. Dice, bueno, ya no tienen excusa, no tienen disculpa, porque tienen el poder que les estoy dando. Y la autoridad, poder y el Espíritu Santo que nos permite caminar en Él. Así es. Entonces no hay excusa. Es un mandato divino. Por tanto, id. Pero no ir y a compartir la palabra, no. Repito, esto lo he repetido 533 veces. Ir y hacer discípulos. Es ir y enseñar. No es suficiente una oración de fe. Si fuese suficiente la oración de fe, estaríamos caminando en una religión mágica. No tenemos un Dios mágico, tenemos un Dios poderoso que trabaja con nosotros, enseñándonos con procesos y nos enseña para que nosotros enseñemos, para que nosotros demos lo que Él nos ha dado. Por eso es tan importante hacer lo que Él nos dijo que hiciera, y resulta que se nos olvida porque nos lo aprendemos como una recitación. Y el Dios de poder que tenemos está aquí en este momento. ¿Quién lo cree así? Amén. El Dios está aquí, está en tu corazón, está en el ambiente. Mire, la unción del Espíritu Santo está flotando aquí. Lo creas o no, está flotando acá. Y lo decíamos en la oración, ¿recuerdan? Aunque no te pueda ver, yo sé que tú estás actuando. ¿Cómo es? Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Mire, el Señor está obrando siempre. Amén. Hay personas que no lo creen, pero Él sigue obrando. Lo creas o no. Pero en Tierra Nueva todos lo creemos, ¿o no? Amén. Sabemos que Él está orando. Por eso, ahora antes de comenzar la predicación, como siempre, yo diciendo, Señor, tú me prometiste que tú pondrías tus palabras en mi boca. Yo les he confesado eso siempre. Tú vas a hablar, yo no, porque siempre es una responsabilidad muy grande. Pero eso me tranquiliza. Cuando yo sé que el que va a dar la palabra es Él y no yo. Amén. Entonces digo, Señor, que sea la unción de tu Espíritu acá. Señor, que sea tu favor y tu gracia. Señor, estos son tus hijos, somos tu iglesia, Señor. Que sea tu gloria tocándonos. Como dice la canción, un destello nomás de tu gloria. Pero eso nos llena de amor y poder y nos da más responsabilidad para hacer lo que Él quiere que hagamos. Amén. No nos despistemos. No nos desenfoquemos. No nos desenfoquemos. Perdón. 20 días con la tos, ¿no? Declaro que soy sano en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Mire, me devuelvo al punto donde comencé. Yo quiero saludar por el Facebook allá en Panamá, nos están viendo el compañero Horacio Botello, ¿no? Saludes, Horacio, saludes a ti, a tu mamá, a tu familia. Te bendecimos desde Bogotá, Colombia, aquí desde Tierra Nueva, te mandamos una bendición. Amén. Amén. Retomando lo que veníamos diciendo desde el comienzo, nosotros conocemos la palabra, tenemos esa fortuna. No todos tienen esa bendición, pero nosotros que estamos acá la tenemos. Pero el enemigo nos engaña y nos hace entrar en desobediencia. Yo no sé si alguno de ustedes ha desobedecido al Señor alguna vez. Yo no miro, prometo, levante la mano, yo no miro. Hemos desobedecido al Señor. Hemos desobedecido. Pero miren lo que pasa con la desobediencia del Señor. A veces podemos decir las cosas muy deportivamente, pero dice, si el creyente continúa
en desobediencia. ¿Cuántos creyentes hay acá? Las consecuencias pueden llegar a la muerte. A la muerte. Recordemos lo que decía Pablo a los Corintios. ¿Recuerdan? Que la kriptonita, o sea, este pecado, nos debilitaba. ¿Qué más? Nos enfermaba y nos hacía morir prematuramente. Eso le decía Pablo a los Corintios y a todas las iglesias y a nosotros nos lo está diciendo. Cuando nosotros nos olvidamos de lo que el Señor realmente nos mandó a hacer, de lo que el Espíritu Santo nos da la capacidad de hacer y lo desobedecemos, es cuando empezamos a ser unos cristianos débiles. Cuando como que se nos acaban las fuerzas. Cuando empezamos a orar y Dios mío, como que nos cuesta trabajo orar. Y empieza uno, Señor, como una manivela ahí, y el Espíritu empieza, y uno hace que el fuego del Espíritu Santo empiece a avivarse y a crecer, pero a veces estamos apagados. No sé si a mí me ha pasado, no sé a quién más le ha pasado, pero a mí me ha pasado que a veces estoy como apagadón. Eso es de la Real Academia Castellana de la Lengua Bogotana. Y entonces, el lenguaje tierranovense, sí. Y entonces, y a veces nos estamos enfermando. Bueno, estamos dictando, gracias. Estamos dictando un diplomado que se llama Salud Divina. Estamos en un pequeño receso, pero ya este miércoles lo retomamos, ¿cierto, doctor Arnulfo? No sanidad divina, sino salud divina. Y el Señor nos enseña y nos recuerda que Él no nos trajo la enfermedad. ¿Y por qué nos enfermamos? Bueno, no siempre es por pecado, pero siempre estamos consumiendo. Ustedes no saben lo que consumimos diariamente en pesticidas, insecticidas, en contaminación del agua, contaminación del aire, las hormonas que recibimos ahora en los pollos, en los huevos, en los pescados, el mercurio, etcétera, 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 etcétera. A veces es imposible salirse de allí, ¿no? Porque yo digo, bueno, voy a comer sano, entonces voy a comer un buen, un róbalo, la cantidad de mercurio que tiene. Bueno, lógicamente que no podríamos comer absolutamente nada, pero a lo que quiero llegar es que la responsabilidad de la enfermedad es nuestra. Muchas veces es por lo que comemos, otras veces por lo que hacemos, otras veces por lo que pensamos, por nuestro estrés, Mire, por nada estéis afanosos, dice la palabra en Filipenses, ¿recuerdan? Pero por nada estéis afanosos, pero uno dice, ay, sí, Señor, por nada estéis afanosos, rápido. Es que recitamos las cosas y el Señor, y no las llevamos aquí adentro. Por nada estéis afanosos, lo que quiere decir es que por nada estéis afanosos. ¿Cierto? Estoy muy inteligente Es una revelación, mire. El Espíritu Santo me reveló que por nada deberíamos estar afanados. Les enseño. Pero entonces nosotros nos desviamos, desobedecemos. Y cuando empezamos a desobedecer, podemos morir, porque la paga del pecado es la muerte. Y la desobediencia es pecado. En Romanos 8:13, Pablo nos dice, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué? Moriréis. Si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero, ahí continúa, y dice, mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cuántos quieren vivir acá? Entonces necesitamos poner a funcionar ese Espíritu que vive en nosotros. Ponerlo a funcionar para matar las obras de la carne.
Nosotros no podemos, la palabra nos dice cómo podemos. Es muy difícil. Pero la palabra nos dice que es por el Espíritu. Que es el Espíritu Santo el que nos da la capacidad de matar las obras de la carne. El pecado entonces da a luz muerte. Como hemos venido viendo en toda esta serie, hay una palabra que se repite con mucha frecuencia, porque he repetido, que es la idolatría. Y la idolatría es una kriptonita que nos debilita, nos enferma y nos mata. Es un veneno espiritual. Vamos a 2 de Timoteo capítulo 4. Versículo 3 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Por eso he dicho con frecuencia, aquí en Tierra Nueva predicamos lo que el Señor nos dice que debemos predicar. Así es. Mire, estamos en Kriptonita 11 y son 11 predicaciones del pecado. Ay, ay, ay. Ustedes pueden creer que hay iglesias donde no se predica del pecado porque no es conveniente, porque la gente se asusta, porque a la gente no le gusta. A la gente le gusta que le prediquen del positivismo, de que tú puedes, de que el Señor ya te perdonó y tú puedes salir a conquistar el mundo. A la gente le gusta que tú le digas: el Señor ya vive dentro de ti, ya no hay nada que hacer. Nosotros anunciamos lo bueno del producto, pero se nos olvida informarle a los nuevos cristianos que para llevar una vida cristiana como el Señor lo quiere, hay que tomar la cruz. Así es. Hay que cargar su cruz, ese yugo. Tenemos que poner de nuestra parte, y no es fácil, necesitamos del Espíritu Santo. Entonces esa predicación del pecado es difícil, como lo he repetido últimamente, no lleva muchos amenes. ¿Amén? Amén. Aquí sí. Pero aquí tenemos que predicar lo que el Señor nos dice que prediquemos. Así es. Y Él nos prometió desde comienzos de año que tendríamos una vida nueva en santidad. Y nos tiene que enseñar qué es vivir en santidad. Y nos está enseñando a vivir en santidad. ¿Lo recibe el que lo quiere? Amén. En santidad tenemos que vivir. Mire, Israel fue sacado de la esclavitud de Egipto. Recordamos, ¿no? Así como Israel fue sacado de la esclavitud de Egipto, el Señor nos sacó de la esclavitud del pecado. Amén. No somos esclavos del pecado. Tenemos la capacidad de vivir sin pecar. Eventualmente caemos, pero ya tenemos la capacidad de vivir sin pecar. Mire, en Éxodo 19 dice: y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Si el Señor sacó a los egipcios de la esclavitud, y es una sombra, ¿ah? A los Israelitas. Por eso, si el Señor sacó a los israelitas de la esclavitud, concéntrese. Si el Señor sacó a los israelitas de la esclavitud de Egipto, y a nosotros nos sacó de la esclavitud del pecado, recordemos que el Antiguo Testamento es una sombra del Nuevo Testamento, es una anunciación de lo que va a pasar en el Nuevo Testamento. Entonces los sacó a ellos de la esclavitud de Egipto, y a nosotros nos saca de la esclavitud del pecado. A los que saca de la esclavitud de Egipto, les dice: los he llamado a mí. Dice acá: vosotros, versículo 4, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Hoy el Señor también te dice: te he sacado de la esclavitud del pecado
Lo has visto. ¿Quién lo ha visto? Amén. Y te he traído a mí, te está diciendo el Señor. El Señor te está trayendo a Él. Si tú lo quieres, si tú lo deseas, si tú te entregas a Él, Él te lleva a donde Él. Y os he traído a mí. El Señor los llevó a Él en el monte Sinaí. Después de que el Señor los liberó, Moisés los llevó al monte a que conocieran a su libertador. ¿Sí? Nosotros que hemos nacido de nuevo, el Señor quiere llevarnos a Él como somos recién nacidos. Es como cuando un padre, aquí hay muchos padres, después de 9 meses queremos conocer a nuestro hijo. El Señor ha estado esperándote tanto tiempo, así como me esperó a mí. Y en el momento en que nosotros decidimos seguirlo, en el que realmente nacemos de nuevo, no mágicamente, sino en un proceso que el Señor nos ha metido, después de nacer de nuevo, el Señor lo primero que quiere hacer es conocerte, que lo conozcas. Pero a veces nosotros profesamos una fe de alguien a quien no conocemos. ¿Cierto? Ahora, después de nuestra salvación, el Señor quiere llevarte a Él. ¿Quién quiere? Amén. ¿Quién quiere? Amén. Miren, así como en Éxodo nos cuenta el Señor cómo los llevó al monte Sinaí, fíjense que ahí más adelante en Éxodo 19:10 dice: y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. Versículo 11. Oh, y estén preparados. El pueblo ya estaba ahí, lo había liberado, lo había libertado, lo había sacado y lo llevó. Lo primero que hizo es llevarlo, pasaron el Mar Rojo y lo llevó abajo al Sinaí. Y les dijo: prepárenlos, laven sus vestidos para el día tercero. Porque al tercer día Jehová descenderá a ojos ¿de quién? De todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y va a ser su entrada triunfal y decir: hijos míos, son mi pueblo, ustedes son mi pueblo, yo los escogí y los liberé y ahora los voy a llevar al lugar donde fluye leche y miel, y no se preocupen, los voy a guiar, los voy a proteger, todo lo que el Señor quería decirles. Se iba a hacer lo que yo recuerdo en mi época que había en la presentación en sociedad de las niñas, ¿no? Ya no hay casi. No hay casi, pero cuando ya estaban listas, como que les hacían una fiesta de 15, pero en grupo, para presentarlas en sociedad. Mi hermana alcanzó a clasificar en eso. Yo no, porque a mí no me presentaban eso. El Señor se iba a presentar en su familia. Él quería ser presentado. Y mire, cuando el Señor bajó para reunirse con su pueblo, el pueblo dijo en Éxodo 20:19, y le dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Éxodo 20:19. Ay, qué tristeza, qué dolor. Dejaron al mismo Dios, creador de los cielos y la tierra, con los crespos hechos. Él quería conocerlos, quería mostrarse. Les dijo: prepárense, lávense, santifíquense, porque en 3 días nos vamos a ver. Y ellos dijeron: no, habla tú, más bien nosotros hablamos contigo. El pueblo rechazó la presencia del Señor. Desde ese momento el Señor fue cuando decidió poner un sacerdote intermediario. Y todo el Antiguo Testamento, a partir de ahí, hubo un sacerdote. Ahí llamó a Aarón.
ahora tenemos un sumo sacerdote que es Jesucristo, por el orden de Melquisedec. Y Él es el único que nos dio la posibilidad de entrar al trono de la gracia. Y podemos entrar confiadamente, sin ningún intermediario. Ya no necesitamos arones, no necesitamos pastores. Yo les he dicho que aquí no quiero una iglesia pastor dependiente, yo quiero una iglesia empoderada para que se relacione directamente con el Señor, porque el mismo Espíritu Santo que tengo yo lo tiene cada uno de ustedes. Claro que yo voy a orar por la enfermedad, claro que voy a orar por su familia, claro que voy a orar por su trabajo, pero yo oro después de que usted en su intimidad con el Señor haya orado. Así es. Después de que usted haya declarado. Porque si usted tiene una relación con su Señor, tiene el mismo Espíritu Santo de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Ya no tenemos sacerdotes. Pero mire lo que pasó con Aarón. Éxodo 32 dice, y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro, porque ellos le pidieron. ¿Recuerdan? Moisés se estaba demorando. Y Dios dijo, mire, ¿quién sabe qué pasará con este hombre? Y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. ¿A quién estaba adorando el pueblo cuando Aarón les hizo ese altar? No, estaban adorando a Jehová. Ellos le dijeron, haznos un altar para adorar a Jehová. Y aquí dice, y viendo esto Aarón edificó el altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Lo que pasa es que la idea y la imagen que ellos tenían de Jehová, porque no quisieron conocerlo, lo más fácil era que le pusieran un becerro. Y entonces adoraban al becerro y decían Jehová. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. O como decía ayer Juan Carlos, ¿me entienden? ¿O me hago entender? Pero sí Estaban adorando a Jehová, pero equivocadamente. Querían adorar a Jehová adorando un becerro. No estaban adorando a un Dios con B minúscula, estaban adorando a Dios. Pero esa oración no llegaba. En eso consiste la idolatría. Que la gente dice, yo tengo el mismo Dios, yo oro el mismo Dios, yo amo al mismo Dios, pero está orando a una imagen diferente. Así les pasó al pueblo de Israel. Ellos no lo conocían, pero el Señor en esa época se quiso presentar y no lo quisieron conocer. Y ahora el Señor quiere presentarte ante ti. ¿Quién lo quiere conocer? Esa